Oficialmente, el INDEC acaba de confirmar que la inflación en junio vuelve a los niveles de enero y crece 6% mensual. La variación interanual total nacional fue del 115,6%. Primer semestre acumulado, 50,7%. Primer semestre, 50,7%. Recuerden que hasta febrero la meta de inflación anual por parte del ministro Massa eran 60%. Sí. Ahora, lo que está bien por encima es comunicación, que fue del 10,5%. Salud, 8,6%, aumento de prepaga en primer término. Lo sigue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 8,1%. Que es parte de los precios regulados que se movieron más que cualquier otros precios en la economía, 7,2%. Con productos estacionales que solo se movieron el 1,8% y explican en buena medida ese promedio tan famoso del 6% de inflación con un IPC núcleo que terminó en el 6,5%. Exacto, exacto. Después tenemos equipamiento y mantenimiento del hogar en 8%. 6,6% educación, cuota de colegios privados también a la vanguardia. Sí, lo mismo que bienes y servicios varios, también exacto, 6,6%. Transporte 6,5%, recuerden que hubo aumento de boleto de colectivo de trenes efectivamente en junio. Restaurantes y hoteles, recreación y cultura, ¿no? No lo dije, 6,5%, sí. Exactamente. Restaurantes y hoteles, 6,3%. Todo lo que es el rubro esparcimiento, si vos querés, donde empezó a amesetarse el consumo y en consecuencia empezaron a ponerle límite a la escalada de precios. A mí me impacta, me impacta alimentos y bebidas no alcohólicas, está en 4,1%. La inflación más baja de alimentos y bebidas no alcohólicas de la serie de este 2023, 4,1% en junio. Y explica inclusive ese aumento muy por debajo de la media de alimentos y bebidas, que la inflación sea del 6%, porque alimentos y bebida creciendo al 6% hubiera implicado una inflación de casi el 7%. Claro, está bien, por el impacto que tiene. Exactamente. Después tenemos prenda de vestir y calzado, que también siempre lo vemos del lado izquierdo de la tabla. Cuando me refiero al lado izquierdo siempre es por encima del nivel general. Está en 4,2%. Y bebidas alcohólicas y tabaco, 4,5%. O sea, por debajo de la media hay 3 indicadores. Tal vez 2 de ellos de los más importantes. Uno, el más importante. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que más le pega a los sectores más vulnerables, a la clase más postergada, a los sectores que están bajo la línea de la pobreza, ni hablar bajo la línea de indigencia. O sea que el dato, prima facie, es un dato que sorprende. 7,64 dio hoy la inflación en Río Negro, 7,1 había dado la ciudad de Buenos Aires. Ya Córdoba estaba marcando algo de la tendencia a la baja cuando dio el Instituto Estadístico Provincial 5,7 de inflación para junio. Bueno, y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la ciudad con el 7,1. El INDEC da 6% promedio y la clave estuvo en alimentos y bebidas que solo, registró el INDEC, creció en promedio sus precios un 4,1%. Vamos a sumar a Luis Palma Cané, que ya está aquí con nosotros, para que haga su primera observación, ¿no?, de este dato que estamos dando. Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Yo diría que primero estos números son anecdóticos porque una inflación del 6% que seguramente el gobierno lo va a presentar como un éxito y una desaceleración. Lo cierto que es un número enorme. Y segundo, seguramente ustedes se preguntarán si esto implica, como los últimos 3 meses hubo desaceleración, lo que uno normalmente se pregunta, me pregunta la gente, bueno, esto implica una desaceleración, una tendencia a que los precios bajen. Mi opinión, perdón, que no indica ninguna tendencia, porque para que haya tendencia tiene que haber un plan, ¿no es cierto?, que lleve a los precios a ir disminuyendo. La verdad que no hay absolutamente ningún plan de estabilidad y por lo tanto quizás habría que preguntarse por qué la inflación bajó en los últimos 3 meses o 2 meses. Yo creo que primero, la verdad, con todo respeto, desconfío de las cifras dadas por el INDEC. ¿Vos ponés ¿Desconfías? en tela de juicio el 6%? Sí. Sí. Con todas las letras, no tenés temor a que nada. No, porque preguntemos a las señoras acá si cuando van al supermercado lo único que aumenta es el 6%. Yo tengo un muy amigo mío que tiene una cadena, no importa,
y la remarcación es fenomenal. No, eso es cierto. Ahora, es cierto también, Luis, que siempre que vemos el dato de inflación, te diría que hasta cuando lo hemos visto en 7, 8, bueno, decimos, bueno, solo 7, 8, para mí todo sube mucho más, pero también estamos hablando de un promedio, ¿no? Bueno, está bien, obviamente, pero siempre, todos los datos que vos tenés siempre son promedio. Así que si hay un desvío siempre va para el mismo lado. Y ese desvío no puede estar dado por el hecho de que midan en precios justos y que incluyan... Sí, bueno, igual te digo que la incidencia punto. de precios justos, miren, la voy a chequear ahora, pero en general siempre la dan al final y es muy, muy baja, se supone. Se supone que eso es lo que no dice es el en la ponderado de metodología del INDEC, sí. No es cuando Moreno decía en la esquina de mi casa el pan vale 2 pesos con 50. No. 2007. No. Pero de todas maneras, si la información que da Cava, que es 7,1 si Sí, no me correcto. equivoco, yo le tengo mucho más confianza al número de Cava que al número del INDEC. Algunas veces ¿No es Cava cierto? dio inflación por debajo de lo que Sí, el mismo pero marcó por eso también. parece ser mucho más realista, digamos, ¿no? Yo creo además que, de nuevo, el problema que uno tiene que ver es si esto va a seguir bajando o no. Claro, está bien. ¿Vos crees que esto es piso o techo? El 6. No, ni piso ni techo, eso es anecdótico, qué sé yo. Ok. Pero tener una inflación del 6% y cantar victoria, cuando el es mundo... delirante, eso es No, delirante. eso claro. ya Bueno, hay sí, mucho. pero esperen a la observación que van a hacer en economía, ¿no es Creo cierto? que más Sí. habla en instante, así que tal vez Sí. podemos recopilar Sí. alguna imagen porque estaba en una presentación con alto componente político, va a estar con Ojalá. Kicillof, va a estar Raberta en Mar del Plata, va a estar Catopodis Cato también. Podis. Son, Y van a son decir varias que obras esto- que van a inaugurar en conjunto. Básicamente vinculado a lo que tiene que ver con efectivamente gasoductos que van a permitir la ampliación de la conexión en la costa Sí. atlántica, qué sé yo, de más de 10.000 clientes, no menor. Van a estar en San Martín, Catopodis, Sí. Massa, pero Kicillof, Raberta, bueno, Kicillof también, Raberta creo que en Mar del Plata. Es el 3,61% del total de precios relevados, Los los precios precios justos. justos. El 3,61% en esta O sea, es uno de cada medición. 30 productos Exacto. que se relevan Sí. aproximadamente. Por con lo eso, cual es muy baja la incidencia. No justificaría el digo. 4%. Ahora, 4% en alimentos y bebidas, de verdad que me parece poco. Eso Porque sí, hubo ahí toda la parte estacional, bajó muchísimo el precio. O sea, que tiene una... ¿Carne No sé, bajó? fíjate ahí. No, A ver, voy carne a mirar, subió. Carne lo vamos que a mirar subió. esto. Carne subió. Sí, vi, por ejemplo, tomate cherry lo vi en casi la mitad de precio que hace un año. Sí. Por eso sí, hace bajaron. un mes, perdón. Ahora está seguramente barata. va a subir. Banana había bajado. Limón bajó. Cosas Un que poquito. compro, digamos. Es de fruta, estacional. verdura, Yo te digo, estacional. claro. Es estacional, digamos. O sea, Eso está una bien. cosa que es estacional no te marca una tendencia de mediano y No. largo plazo. Por No, supuesto de hecho, que la no. inflación No hay- núcleo está en el 6,5 aún hoy, en este dato de claro, junio. cuando sacás los Claro. regulados y demás. Ahora, Y regulados en 7,2. sí, hay otra cosa que es importante, que no la van a mencionar, pero ahí en alimentos y bebidas seguramente hay un componente muy importante de la baja en el ingreso real por la inflación. Que ¿no está es cierto? frenando el consumo. Claro. Y que no está validando aumento de precios. Sí, o no convalida precios o demanda menos y en consecuencia las empresas ajustan menos el precio, ¿no es cierto? Claro. Que no Ahora, pueden, por eso sí, no pueden exacto, vender. sí, correcto. Ahora, O sea que en realidad la inflación podría estar teniendo una inercia a la baja, básicamente sustentada en el enfriamiento de la economía y en la menor presión por parte de la demanda de precios. Así como el dólar sube porque hay más demanda de dólar. Claro. Casi Miren, efecto porque inverso. los pesos que están sobrando en la economía argentina, que cada vez sobran más porque, mira, hoy estoy hablando con la gente del fondo, viendo un poco cómo venía la mano de la discusión, Sí. gente que conozco hace más de 30 años, y me decían que, bueno, que políticamente ellos están muy presionados para Aprobar. llegar a un arreglo. Ahora, que técnicamente no es aprobable. no es posible. No es posible porque no cumplimos ninguna de las metas. Claro. Si ustedes miran un gráfico, como yo iba a traer después no pude, pero un gráfico que te pone las metas y las realidades, siempre las realidades están acá y las metas acá. Y Reservas, y metas sí, de reservas reservas y monetarias y emisión. fiscales. Y emisión, claro, emisión también. La emisión, el Banco Central en estos 10, 15 días hubo 2 adelantos transitorios, que es la emisión que hace el Banco Central de Tesorería por casi 1 billón de pesos. Obviamente, para dar una referencia, es casi el 20% del dinero circulando en la economía argentina. Wow, claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace la gente con esos pesos? Bueno, evidentemente se está protegiendo de las PASO, básicamente, ¿no? Porque lo que pasó en agosto, si se acuerdan, del Sí. año
cuando perdió Macri por escándalo, sí. bueno, hubo un saque ahí con el dólar tremendo y Saltó de la gente del 45 a fondo saben que puede pasar cualquier cosa en las PASO. Bueno, y entonces, sí, perdón. No, pensando en esto que vos demarcabas del fondo, ¿creés que quizá lo que estamos viendo ahora en la suba del dólar blue pueda tener que ver con esta novedad de que, bueno, que evidentemente los tiempos no dan, que lo que había dicho el gobierno de China no era tal? Sí. Los tiempos no dan, eso, pero como todo se puede llegar a arreglar políticamente, digamos. Ahora, Nadie va a empujar al abismo a nadie. no, sí, porque además somos el primer deudor del fondo, ¿no? Claro. Efectivamente, en ese empujar tal vez se vean arrastrados. Sí, Claro. pero escúchame, hay otra cosa muy importante. De acá a fin de año hay que pagarle al fondo 7.000 millones de dólares. Asiento contable. Y el Banco Central le debe a los importadores ya 12.000 millones de dólares. Porque vos, cuando querés importar, Sí. vas, el Banco Central te autoriza, importa una camisa a 10 dólares y te dice, está bien, yo te En dejo, 180 pero días te pagá doy. los 10 dólares vos Sí. y yo dentro de 180 días te doy Sí, cambio que están oficial. teniendo Que es el problemas próximo con gobierno. eso. Que sí, además puede ser 360, cualquier cosa, Sí, ¿no? sí. Pueden ser... el Y los próximo gobierno dólares va a decir, no están. No están. Estos dólares que... No. Pero en el algún momento anterior tienen dijo que los- estar. Ese es el tema, en algún momento va a haber que pagar eso. Salvo que estés en default. Y efectivamente Bueno, es está una bien, opción. pero está bien, esa es una opción entonces. Que el próximo gobierno diga, miren, esto es Pero si impagable, vos como tenés dijo una, este, como dijo el anterior. una deuda muy grande y el respaldo que vos tenés de tu activo Sí. es negativo, Sí. no solo menor de lo que debes, bueno, yo te diría que si no tenés un arreglo que entre en dólares del fondo, y bueno, no hay ninguna posibilidad de pagarlo, esa es la verdad. Y esa, perdón, es otra de las causas que el dólar se esté disparando, ¿no? ¿Cuánta preocupación tenemos que tener por el nivel de reservas en Argentina, Luis? Enorme. Yo hacía foco hoy en que la Enorme, Argentina ¿por qué? tiene una paradoja, Porque- perdón Luis. Sí. Es un país sin dólares, Sí. pero con una sociedad altamente dolarizada. Sí. Y tenemos tantos Bueno, dólares sí. como pocos países. Sí, algo así como 250.000 o demás. Sí. Pero Más. nadie los va a traer para ponerlos acá en el Banco Central. No. O sea, otra vez es anecdótico el número y se habla de fuga de capitales y demás, pero lo que hay que preguntarse es, no sé si son 250.000, porque esos cálculos que hace el Banco Central, permitime que dude, quizás sean bastante más. Estás dudando mucho. Sí, estaba Es pensando. constitutivo al docente. La Estaba duda es pensando. existencial. Bueno, al la duda aprendizaje. metódica, Muy descanse. bien, muy bien. Sí. Señalaron en el Descanse. Nacional Buenos Aires. Pero... Pienso, luego existe. Exacto. Es un tema, la Argentina está en una situación, yo te diría límite. Vos me preguntás Con el qué nivel de preocupados reservas, tenemos sí. que tener con las reservas. Es que tenés negativo. O sea, vos tenés 26.000 millones contabilizadas Sí. en el activo reservas. ¿Qué son las reservas netas? Esos 26.000 están contra pasivo, contra deuda, Sí. que te permitieron generar esos 26.000 millones. Sí. Bueno, los pasivos son no menos de 30.000 millones. O sea que estamos hablando de 4.000 negativos. Negativos. La pregunta es, ¿de dónde sacan los dólares teniendo reservas negativas? Sí, evidentemente lo De los sacan de la encajes. caja de los 26.000. Pero Sí. lo que hay que ver es cómo está compuesta esa caja de los 26.000. Una gran parte de esos 26.000 millones son los encajes de los depósitos en dólares de los argentinos. Y hoy es Vox Populi, no está la información ni va a estar tampoco de dónde el origen de fondos, pero lo que está claro es que a medida que las reservas cada vez sean más negativas, más alta es la probabilidad Claro. que el Banco Central le Tenga ponga... que recurrir a eso. Claro, pero es una figura penal, digamos, porque no son dólares del Banco Central. ¿Cómo funciona eso? Va un depositante al Banco X, Sí. Deja deposita 1.000 $1.000. Sí. Bueno, automáticamente, y eso está bien para prever corrida, Sí. de los 1.500 el Banco Central tiene que hacer una transferencia a su cuenta en el Banco Central. Sí. Esos son los famosos encajes en La dólares. mitad. El 50%. Eso Sí. está bien, porque la verdad Perfecto. que en un país como este está... Ahora, eso es una medida de salvaguarda, ¿no?, contra una eventual corrida del sistema financiero. No para... Cosa que ya No viene para de- meterle la mano y pagar deuda, que es lo mismo que vos tengas una deuda y uses la cuenta corriente que tiene Paulino. Claro. Es lo mismo. No es dinero del Banco Central y no hay ningún atisbo, digamos, de que esto mejore.
salvo que entren los famosos 5.000, 6.000 millones de dólares del Fondo Monetario, Claro. que con lo que hablé hoy, te diría que técnicamente estamos lejos. Políticamente estamos cerca. Y estamos hablando de este desembolso, no del adelanto de desembolsos del cual habla, por ejemplo, Massa. De los 10.000 millones Sí. famosos, pero eso es una fantasía, ¿no? Es el mundo de Peter Pan, más o menos lo mismo. El fondo le va a dar, como vos dijiste, son asientos contables. Te doy 100, dame 100. Claro, está tacho bien. y tacho, digamos. Claro. Pero no te voy a dar $1 ¿Vos crees para que no vos podría salgas. poner ni 5 ni 10.000 millones adicionales para que las reservas netas pasen al terreno positivo y dejen de estar en el terreno negativo? Que No eso creo hay que el chance. fondo lo haga. ¿No crees? Pero lo pueden hacer, sí, obviamente. Porque también, perdón, ahí estarían adelantando algo que tendrían que dar en el ya para un próximo gobierno. No, sí. Vos estarías adelantando fondos Sí. que están comprometidos en un plan, Sí. siempre y cuando, when and if, Sí. vos cumplas con las metas de los trimestrales de los compromisos que asumiste. Claro. Ahora, vos sos profesional del Fondo Monetario. Abrimos. Bueno, vamos a revisar las metas del primer trimestre. A ver, déficit fiscal, Sí. el doble. Emisión, mucho más. Reservas netas, negativas. Entonces el tipo dice, ¿pero cómo le voy a dar plata nueva? Claro. O sea, ¿qué banco privado le va a dar plata nueva La a un tipo oposición que está podría quebrado? decirle a este oficialismo lo mismo que este oficialismo le decía a la oposición en 2018. ¿En qué sentido? Le podría decir, no te lleves más dólares, no le den más dólares porque se van a ir rápidamente Obvio. por una hemorragia, Obvio. no va a servir para nada, Claro. va a servir para tapar agujeros Claro. y va a quedar un pasivo mayúsculo de cara al Exacto. futuro. Claro. Pero es más grave porque el fondo tiene ciertos dogmas como la Virgen María, más o menos lo mismo. Que es no atrasarse el tipo de cambio, Sí. que está atrasado. Atrasadísimo. Segundo, no intervengas el mercado de cambios. Que lo interviene todos los días. Y Que lo interviene todos los días. lo hizo hace muy No el poquito, Blue, sí. porque no puede intervenir, pero No. interviene en el MEP y todo eso, que de Con todo alguna con manera liqui, sí. mueve el dólar libre. De manera que vos fijate que hace como 10 días que estamos con el culebrón de que se suben al avión o que no se suben al avión. Y eso no es que Massa les diga que no se suban. Lo que le dicen eso es la gente de allá. Le dicen, no se suban porque no tenemos nada para todavía. No Suban tenemos si nada. quieren, Si quieren, a vengan a pasear por tomar la, un café. por la Quinta Avenida, fenómeno. Pero, Sí, pero hoy también avisaron, mire que nos vamos de vacaciones, ¿eh? Bueno, Miren ese es que un tema a fin de julio nos que es entramos de mucho más vacaciones. importante de lo que vos crees, porque Sí. en agosto en el Fondo Monetario no queda ni el que maneja el ascensor. Claro. Hay casos que en el fondo que ha habido reuniones urgentes y qué sé yo. Pero vos fijate, hoy es 13. Hoy es 13, 13 de el julio. 31 entran en receso, hasta el 11 de agosto por lo menos. No, más. El 11 de agosto empiezan a los que, Está los bien, que, los que puede ser barren el más, piso. entonces. Lo que quiero decir es el 13 de agosto que son las PASO, digo, hasta el 13 de agosto que son las PASO, no creo que tengamos novedades. Bueno, de nuevo, Debería haberlas, técnicamente, porque hasta el técnicamente no es posible, vamos a ser claros. Técnicamente no es Técnicamente no es posible. Políticamente se quiere, técnicamente Políticamente no se puede se trabajar. quiere, ¿no es cierto? Viste que estuvieron hablando con los japoneses, nos quedan alemanes. yuanes, me dijo un funcionario del Banco Central. No hay que preocuparse porque nos quedan yuanes. Correcto. Sí. Y De hoy 18.000 millones de yuanes en dólares, Sí. dólares en yuanes. Juli Cosa Pero dijo no que pueden podría usar ser. esos. Tienen un permiso, un waiver, del gobierno chino Correcto. de usar hasta 10.000. 5.000 millones de dólares en yuan para proteger, si vos querés, las reservas. Y ya utilizaron Porque más un de swap, 3.000. un swap es solamente para el intercambio comercial, nada más. Entonces tenemos que estar viendo esto que vos estás marcando, porque es cierto que Julie Kosak hoy dijo, bueno, es una de las 5 monedas que maneja el fondo. Correcto. ¿No? Sí, Los está bien, yuanes. es cierto, pero que vos manejes el yuan, que Sí. antes no era moneda convertible, ahora lo es, no significa que vos puedas hacer de eso lo que vos quieras. Porque cuando vos te dan yuans, Sí. los chinos, distinto sería si yo compro yuan en el mercado y me los quedo en la Claro. reserva. Esto es un préstamo. Poneme Claro, la última está placa. bien. Es un préstamo. Sí, sí, está Entonces, bien. pero en el préstamo, ¿para qué te lo dan? Para facilitar el comercio entre China Correcto. y Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Vos comprás un vaso chino Sí. y con el swap, en vez de pagar dólares, el Banco Central te da yuanes. Con lo cual, ¿qué lográs con eso? Que las importaciones chinas
en principio no Claro. generan salida de dólares. Exacto. Pero nunca hay un swap para que vos lo utilices para manejar el tipo de cambio. Es un disparate, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la necesidad tiene que dar de hereje, ¿no? Sí. No, la última placa que compartí ahí en Sí. casi la editorial, porque es muy relevante la placa, porque muestra que hay 10.000 millones de reservas netas negativas, 26.550 millones de dólares de Brutas. reservas totales, brutas, y el swap con China son casi 18.000 millones esta cuenta, 17.977 Sí. millones. Ahora, del swap ya está usado casi 3.000 millones. Bueno, tienen permiso hasta 5.000. Con lo cual tampoco O sea que tenemos queda mucho nada. margen, salvo que China diga, bueno, usen 5.000 más. Y que además le habilite a pagarle al fondo. No voy a decir y hay que ver a qué dudo tasa. porque me van a criticar. Perdón, no se sabe No, cuál es duda la de todo tasa. lo que quiera. Pero estamos hablando entonces de 1.200, según esto que estamos mostrando. ¿Le quedan 1.200? Le quedan 2.000, perdón. Tiene 2.939, con lo cual... Perdón, pensé que eran 3.800. 2.939, ahí está, perfecto. 2.061 le quedarían para poder Claro, usar, disponibles. 2.061 disponibles. Hoy. Ahí está. Hoy. Hoy. Hay que Veremos, ver porque si esto los cambia chinos todos no los le días. levantan la barrera, ¿viste? Claro. Porque una cosa es que yo diga, bueno, usás 5.000 y pienso que Sí. lo vas a hacer lentamente. No, perdón. Pero no el, le des un saque, ¿no? hoy el Central compró 12 millones. Sí. Sí. En el mes ya perdió 393 millones. Sí. En el año 3.459 Sí. millones. Sí. O sea, casi 3.500 millones. Sí. Y en la rueda de yuanes registró ventas por 785 millones. Claro. O sea, hay tipos que se están llevando los yuanes para Claro. poder comprar, Claro, para Claro. poder seguir. reemplazando al dólar. Y Al tipo de cambio de 200 y pico. es al tipo de cambio oficial. Claro. 2.76, sí. Bueno, sí. Ahora. Que es el que el fondo quiere llevar a 400. Bueno, ese Ponele. es otro dogma de la Virgen María, ¿no? No intervenir en el mercado de cambios y tener un mercado único de cambios. Porque vos fijate que en la Argentina se habla del MUC, Sí. Mercado Único de Cambio. Eso viene de la historia, Y no es real. cuando había tipo de cambio Claro. libre, ¿entendés? Claro, y no es pero real. pero, el dogma de la Virgen María Sí. hay que respetarlo. Acá saben que estoy viendo me quedé pegada con lo del dato de inflación de alimentos. Sí. Es en carne subió un 0,7, 0,9. Claramente ahí Ah, ¿viste también que está te la dije que ya había incidencia. visto? Porque alguien me había contado, mira que carne Sí, no se pero movió. espera Sí, que la y- liquidación de vientres Sí, sí. se agote. No, y después tenemos un 25%, casi 26% negativo en naranja. Claro. Un 15% negativo en limón, un 26% negativo en tomate. Eso es lo que explica eso es lo que el explica el 4 promedio de 4,1. alimentos y bebidas. Claro. Pero mirá lo que es la economía de este país. Que nos estamos preocupando, primero a ver si compró o vendió 80 millones de dólares. Sí. En un país normal, 80 millones de dólares nadie habla, que Nada. no tiene Son ninguna 3 empanadas, no importancia. es nada. No. Sí. Y también estamos preocupados porque bajó la naranja y subió el tomate. Entonces, ¿viste? Y estamos rogando que llueva porque la sequía y todo lo demás Sí. que vos digas. Entonces, hay que ponerse un poco también en cómo te miran desde afuera. ¿m? Yo vengo de estar un tiempo afuera y los profesionales de la economía y los intelectuales, los profesores, cuando vos hablas del caso argentino, Sí. esto es duro lo que voy a decir, pero es así porque lo viví yo, se enseña la economía argentina. Se enseña. Pero se enseña ¿para qué? Para mostrar lo que no se debe hacer. No repetir el caso argentino. No repetir el caso argentino, que te digo, estamos con una inflación, para mí va a ser mayor del 120%, y estamos peleándola ahí con Sudán, Zimbabue y el Líbano, Sí. que son países que la verdad yo, con todo respeto, preferiría no compararme, digamos, ¿no? Y bueno, entonces... Somos ejemplo de lo que no hay que hacer Claro. en el mundo. Y sí, que la verdad que tienen... Lo que pasa es que cuando vos estás ahí, en el seminario, y te preguntan, y bueno, es muy difícil zafar de la respuesta. Claro. Pero uno está afuera, qué sé yo, la adornás un poco, si querés, que con el próximo gobierno, qué sé yo, y demás. Hay un profesor ahí en la Bocconi que decía así, pero ustedes siempre están con el próximo gobierno. Ahora quiero saber, dice el tipo, ¿no? Y el argentino dice, no, es mañana, No, es ya, es ahora. con el nuevo gobierno zafamos seguro. Y Hay así una, vivimos. hay una partecita de un diálogo extraordinario en la película Martinache, década del 90, contestataria a los 90, al menemismo por parte del director. Y es una escena en un bar en donde conversa con su hijo, Ajá. Federico Lupi. Ah, que el tipo se va a España, ¿no? Sí, el tipo se va a España Me acuerdo. y que dice, Yo no me Argentina acuerdo es del una diálogo, trampa, pero- todo es sí, ya, mañana, pasa, ocurre. pero Claro, es y nada Es pasa. absolutamente pesimista. El hijo le dice, bueno, pues sos muy pesimista, para qué sé yo. Bueno,
Nada, tenemos que hacer la pausa. Ya está Martín Sí. Lustó, ya está Clara García a propósito de lo que viene o que va a suceder en la provincia de Santa Fe el próximo domingo con las PASO. Lustó en el día en el cual la inflación dio el 6, 4,1 alimentos y bebidas, por debajo del promedio de las consultoras privadas. Sí, sí, y por debajo del promedio general. Y el promedio ¿no? general. Del 6, exactamente. Efectivamente, y con un 6,5 de inflación núcleo. Y en un día en el cual su contrincante en la ciudad, uno de los más importantes dentro de la PASO, Jorge Macri, Sí. dice todo lo de las multas que vaya al SAME. Sí. Bueno, ¿qué opinión tendrá Lustó al respecto? Con él vamos a conversar en un ratito. Pero tenemos que hacer la pausa. Pausa. Gracias, Luis. De nada. Muchas